Reporte 100. Jorge David Aljovín, analista político, está con nosotros esta mañana. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos. Jorge, ¿cómo viste la jornada ayer maratónica en el Senado de la República y particularmente pues los casos del senador Yunes del PAN, Yunes padre, Yunes hijo, sobre todo el hijo, y el senador Barreda de MC? Mira, mi querido Juan Carlos, fue una jornada caótica donde reinó la incertidumbre y sobre todo las acusaciones cruzadas por parte de la oposición y del oficialismo. Fue un verdadero culebrón y cuando creíamos que la política mexicana no podía caer en lo más bajo, pues vimos la actuación de el señor Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, de una abierta traición, cuando creíamos que apellidos como los Beltrones, como los Gamboa Patrón, como los Bartlett, eran lo más despreciable de la política mexicana. Me parece que tenemos hoy por hoy la versión más moderna de lo que se ha denominado en nuestra historia como Antonio López de Santana, y ahora se llama el señor Miguel Ángel Yunes, padre e hijo, y me parece que esa actuación nos ha demostrado que las formas que tanto se reclamaron desde la izquierda hoy se reproducen, las mismas formas con las que el antiguo régimen avasallaba a las minorías hoy se han repetido, y esa es la enorme preocupación que debemos de tener. Con independencia que pudiéramos estar de acuerdo o no con la reforma judicial, me parece que el fondo, la aprobación, el tono, la intensidad y el avallazamiento de las mayorías sobre las minorías debe ser un punto donde debemos tener especial atención. Lo que sí me parece que ha sido rescatable de la jornada, con independencia de la actuación pobre de nuestra clase política nacional, pues es los manifestantes, con independencia de que algunos sectores los llamen golpistas y otros como manifestantes, pues me parece que ha sido una actuación destacada, escucharlos al unísono en la propia Cámara de Senadores, gritar, Yunes, traidor, te vendiste al dictador. Me parece que podrás estar o no de acuerdo, pero es una nueva fuerza que están haciendo en este país, que levanta la voz, que los propios trabajadores del Poder Judicial pudieron defender, gritar y manifestarse también en frente del Senado de la República, y esto demuestra que también no solamente habrá una refundación de la República en México, sino también una nueva estructura del poder como no la hemos conocido antes, y creo que la oposición es un buen punto para que reflexione, cambie, modifique su actuar. Y aquí yo te diría, Juan Carlos, que la culpa no es del político, sino de quien lo hizo plurinominal, y en este caso me refiero al señor Miguel Ángel Yunes, que me parece que deberá en su momento su partido político tomar las acciones pertinentes para ser expulsado de las filas de ese partido político. Por otro lado, simplemente diría que ha sido un 11 de septiembre catastrófico, al igual que sucedió en 1973 en Chile, pues me parece que lo que hemos tenido en México pues es un cortocircuito en las estructuras del poder, y veremos si en el largo plazo será la mejor decisión, o esta misma guillotina que se aplicó hoy pues será la misma guillotina que aplastará al oficialismo cuando la oposición, con ánimo de revancha, pues gane el poder y se vengue de estos agravios que se han sufrido ayer en la Cámara de Senadores. Y también habrá que decir que el número 43 es un número fatídico en nuestro país. Estos 43 senadores no se quedaron firmes en su posición, y pues lo que vimos ayer fue una alta traición a sus ideales, a los votantes, y finalmente creo que aquí tendremos que tener una enorme reflexión sobre el voto y sobre las motivaciones que tienen nuestros senadores al momento de expresar sus votos en las tribunas. Sí, en el caso del senador de MC, ¿estamos ante una detención acordada o si realmente lo retuvieron a su papá, a este coordinador de MC en el Congreso local,
y que le vio obligado a quedarse, que se vio obligado a quedarse en el estado de Campeche para atender a su familiar. ¿Es una detención acordada? Mira, mi querido Juan Carlos, lo que estamos viendo es una reproducción de las prácticas del viejo régimen ahora por parte del oficialismo, esto que se denominaba como las facultades metaconstitucionales del presidente de la República, así como lo hacía en su momento el antiguo régimen a través del PRI, pues lo que se ha hecho es el amedrentamiento de nuestros senadores. A reserva de que se confirme esta versión, pues lo que hemos visto es que es una detención tal vez acordada, presionada por las propias circunstancias, y que lamentablemente cuando nos ofendemos o cuando vemos con enorme reticencia lo que pasaba, por ejemplo, en Colombia en la época del narcotráfico, pues esto es lo que está ocurriendo en nuestro país, el amedrentamiento de nuestros senadores bajo la premisa de plata o plomo. En nuestro país, diríamos de manera elegante, con incentivos económicos, o en caso de que no hagas caso a ese canto de las sirenas, pues con lo más práctico, que son las carpetas de investigación. Y habrá que decir que a MC pues le salió el tiro por la culata cuando ellos mismos publicaban en redes sociales que el traidor vino del PAN, pues finalmente también nos dimos cuenta que quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, y también MC fue parte de esta comparsa de compartir un voto al oficialismo. Entonces me parece que aquí nadie sale libre. Al final del día tenemos una clase política, ya sea tanto de oficialismo como de oposición, que es muy pobre, que responde a sus propios intereses, y que creo que al final del día pues la elección del 2027, la elección intermedia, será un termómetro muy importante para ver si los ciudadanos ratifican estas decisiones que está tomando el gobierno oficialista, o por otro lado si hay una ventana de oportunidad para que la oposición se pueda levantar en este país. Por lo pronto habrá una elección el próximo año, junio de 2025, la mitad de jueces y magistrados y la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo que indica la reforma. Con enorme responsabilidad te lo comento, Juan Carlos, creo que considerar esto como una elección en el año 2025 simplemente sería compartir compartir una farsa, una mentira en torno a la posibilidad de ejercer nuestro voto como ciudadanos. Lo que veremos simplemente serán una lista interminable de jueces y magistrados que responderán a la imposición del Ejecutivo Federal. Y aquí no me importa si son de oficialismo, sino que también el día de mañana, cuando la propia oposición conquista el poder, simplemente veremos una lista de jueces y magistrados que responden al poder en turno. Lo que es lamentable, y a eso no se le puede llamar una elección, es cuando se somete a alguno de los poderes justamente al poder político. Entonces, habrá que decirlo con toda responsabilidad también, que la forma en la que se elegían hoy a los jueces y magistrados, y en especial a los ministros, no era nada democrática, porque respondía a un régimen presidencial donde había una propuesta por parte del Ejecutivo, y que luego de 2 rechazos por parte de la Cámara de Senadores podía elegir directamente el Ejecutivo. Habrá que decir, no era democrático, pero había mecanismos para matizar las intensidades, los tonos, los alcances de esa selección. Y lo que también me parece que no puede pasar por alto es que en materia electoral se le está dando un regalazo a aquellas personas que se encuentran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes se les ha dado 2 años más de vida, y me parece que simplemente con un valor democrático, un reconocimiento a las instituciones, deberían de dar un paso al costado una vez que se cumpla su mandato constitucional, recordando que sería la tercera extensión de mandato que se han dado los propios magistrados del Tribunal Electoral. Entonces creo que en este sentido también habrá que destacar como un tercer punto, pues la actuación del Instituto Nacional Electoral, encabezado por la señora Guadalupe Tadei, que el día de ayer
pues extrañamente en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos envió una bola rápida al Partido Revolucionario Institucional, pues declarando la nulidad de la reforma de estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que podemos no estar de acuerdo con Alito Moreno, que es un personaje que es detestable, que es autoritario, pero me parece que estas no eran las formas ni los tonos para obligar a la oposición a que votara en un sentido, y esto me parece que el INE en nada abona, no estaba indicado a esta fiesta y lamentablemente pues se prestó al juego político de Palacio Nacional. Sí, y el efecto dominó vendrá en las siguientes semanas con las otras reformas constitucionales. Jorge David, y el camino ya está marcado, ya Morena tiene los votos suficientes para los cambios constitucionales en el Senado. El camino ya está dado, mi querido Juan Carlos. Habrá que dar por descontado que estas reformas se aprobarán sin ningún problema, ya no solamente con 86 senadores. Me parece que en las próximas semanas pues se seguirán sumando senadores de la oposición, y esto nos ha demostrado lo que coloquialmente conocíamos como que el kilo de senador estaría muy barato. Pues obviamente estará muy barato porque pende sobre ellos causas judiciales, ¿no? Conductas de dudosa procedencia, y lo que veremos en las próximas semanas es un amedrentamiento a todos y cada uno de ellos, y veremos caer en efecto dominó, como tú lo señalas, a senadores que se venderán al mejor postor, y esto es lamentable porque hay un poco respeto a quienes votaron de una forma distinta el pasado 2 de junio, y creo que esta es la enorme tarea que tiene la doctora Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, que será reconstruir el país, de pacificarlo y evitar que este ambiente de polarización escale y que finalmente pudiera tener un desenlace violento, un desenlace también habrá que ver el día de mañana de los mercados, y veremos cómo se comportan, porque me parece que hoy, con estas condiciones, el único equilibrio que tenemos en México son los mercados y sobre todo también el gobierno de Estados Unidos. Jorge David Aljovín, muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Reporte 100.